Buenas tardes y bienvenidos a Debate en Crisis, el programa donde analizamos temas que marcan nuestro presente y nuestro futuro. Hoy abordamos una cuestión clave, el cambio climático. ¿Qué dice realmente la ciencia? ¿Estamos actuando demasiado tarde? ¿Estamos exagerando el problema? Para hablar de ello contamos con tres invitados con perspectivas muy distintas. En primer lugar nos acompaña el doctor Federico Villa, científico especializado en cambio climático que nos ayudará a comprender qué es lo que está ocurriendo realmente con el clima. Encantado de estar aquí. También está con nosotros Aitana Gómez, activista medioambiental muy implicada en la lucha contra el cambio climático y preocupada por esta situación. Muchas gracias por invitarme para hablar de este tema tan urgente. Y por último, Juan Carlos Ruiz, empresario del sector industrial que aporta una visión más centrada en la economía y el impacto en las medidas climáticas. Un placer. Tres visiones diferentes para un mismo problema. Hoy intentaremos responder a una pregunta clave. ¿Estamos ante una crisis real o ante una excesiva preocupación? Comenzamos. Durante décadas hemos oído hablar del cambio climático, pero hay también quienes cuestionan su gravedad o su origen. ¿Cómo podemos diferenciar entre variabilidad natural del clima y un cambio inducido por el ser humano? Es una cuestión compleja. El clima de la Tierra nunca ha estado estático. Ha habido ciclos naturales a lo largo de millones de años, como periodos glaciares e interglaciares. Mi preocupación es que en ocasiones se simplifica el discurso atribuyendo todo el cambio actual únicamente a la actividad humana cuando el clima es extremadamente complejo. Además, muchos modelos climáticos trabajan con proyectos que, aunque útiles, no son predicciones absolutas. Desde el punto de vista económico, basar decisiones en escenarios que contienen incertidumbre puede tener consecuencias muy serias para el empleo, la industria y el desarrollo. Entiendo que el clima siempre ha cambiado, pero lo que estamos viviendo ahora no tiene comparación. No solo es una cuestión de ciclos naturales, sino de una aceleración brutal provocada por nuestras acciones. El problema es que durante años se ha minimizado la gravedad de la situación, muchas veces por intereses económicos. Hay suficiente evidencia visible, olas de calor extremas, incendios cada vez más frecuentes, fenómenos meteorológicos intensos. No podemos seguir tratando esto como si fuera un debate teórico cuando ya estamos viendo las consecuencias. El 99% de los estudios científicos lo confirma. El cambio climático está causado por el ser humano. Sabemos que el clima en la Tierra siempre ha cambiado debido a procesos naturales, como la actividad solar o las erupciones volcánicas. Sin embargo, estos cambios naturales siguen patrones lentos y predecibles a lo largo de miles o incluso millones de años. Lo que observamos actualmente es diferente en dos aspectos fundamentales, la velocidad y la causa del cambio. Desde un punto de vista observacional disponemos de registros muy precisos de temperatura, concentración de gases de efecto invernadero y otros indicadores del sistema climático. Estos datos muestran un aumento muy rápido de la temperatura global desde la revolución industrial, coincidiendo con el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Además, los modelos climáticos permiten separar los efectos de causas naturales y humanas. Cuando se simulan únicamente factores naturales, el calentamiento observado no se reproduce. Sin embargo, cuando se incorporan las emisiones provocadas por el ser humano, los modelos sí coinciden con esta realidad. Muchas gracias, Federico. Pero entonces, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Las causas del calentamiento global actual están muy bien establecidas desde un punto de vista científico y se basan en múltiples líneas de evidencia independientes, como las mediciones atmosféricas, las observaciones satelitales y reconstrucciones climáticas. La principal causa es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitrógeno. Todos ellos emitidos principalmente por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la industria y la deforestación. Uno de los datos más claros es la evolución del CO2. Las mediciones continuas del observatorio de Mauna Loa muestran un aumento constante desde la década de 1950.
pasando por unas 315 partes por millón a unas 420 en la actualidad. Si aceptamos que las emisiones tienen un papel importante, surge otra cuestión. ¿Hasta qué punto hay que exigir reducciones drásticas a todos los países por igual, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de desarrollo? Ese es precisamente uno de los grandes dilemas. No todos los países parten de la misma situación. Las economías desarrolladas han crecido durante décadas utilizando combustibles fósiles, mientras que los países menos desarrollados han intentado alcanzar ese mismo nivel de bienestar. Además, exigir a países menos desarrollados las mismas medidas sería cuanto menos cuestionable moralmente. Imponer restricciones severas puede frenar su crecimiento y aumentar la desigualdad global. Además, la transición energética tiene un coste enorme. Si no se gestiona bien, puede provocar pérdida de competitividad, deslocalización de industrias y aumento de los precios para los consumidores. Pero es que gran parte del problema viene de las grandes industrias que han estado priorizando beneficios durante décadas. Eso es una simplificación enorme. Las empresas producen lo que la sociedad demanda. Pero es que también influyen en esa demanda y han ocultado información. No se puede demonizar al sector productivo. Gracias a la industria tenemos calidad de vida. ¿Pero a qué coste? Vamos a tranquilizarnos un poco, dejemos que el científico aclare este punto. Yo creo que la responsabilidad debe ser compartida entre el consumo, la producción y las políticas públicas. Los países más ricos deberían asumir más responsabilidad, son los que más han contaminado históricamente. No se puede hablar solo de costes económicos sin tener en cuenta el coste ambiental y humano. Las comunidades más vulnerables son las que están sufriendo primero y con mayor intensidad los efectos del cambio climático, a pesar de ser las que menos han contribuido al problema. Necesitamos una transición justa, pero eso no significa retrasar la acción. La opinión de la gente nos importa. Por ello, ahora vamos a contactar con mi compañera Laura y vamos a hacerle entrevistas a las personas para ver qué opinan sobre este tema de actualidad. Laura, ¿me escuchas? Sí, muy buenas tardes, te escucho perfectamente, Marta. Estamos aquí en la calle y vamos a entrevistar a las personas para ver qué opinan del cambio climático. Hola, buenas, ¿qué tal? Hay una hija. ¿Os podemos hacer una entrevista? No queremos nada. Que sí, nada. cállate. Que sí. No, ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Manolo. ¿Me podéis decir qué opináis del cambio climático, de todo esto que suena ahora? Eso es una invención de ahora del gobierno y de la gente moderna. Eso en mi época no había nada y eso es ahora una invención. ¿Qué canal es este? Para debate en crisis. De- Perfecto, muchas gracias. Gracias. Venga. Adiós, ¿quieres un caramelo? Gracias. ¡Caramelo! Hola, buenas. ¿Me puede decir cuál es su nombre? Me llamo Olivia. ¿Podemos hacer una entrevista? Sí, pero rápido. ¿Qué opina usted del cambio climático? Hombre, pues lo que nos contaron en el colegio de sí que cada vez la Tierra está más caliente, ¿no? Algo así. ¿Y tomas algún tipo de medida para revertirlo? Sí, yo reciclo y intento coger el transporte público lo máximo que puedo, pero a veces no se puede. Muchas gracias, Olivia. Nada. Hasta luego. Pues como podemos ver, la población está un poco desinformada. Muchas gracias, Marta. Te devolvemos la conexión. Se habla mucho del efecto invernadero, pero no siempre se entiende bien. ¿Estamos ante un fenómeno que se ha intensificado o ante algo completamente artificial? Hasta donde yo entiendo, el efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para la vida. Sin él, la Tierra sería inhabitable. Por eso creo que a veces el discurso puede resultar confuso, se presenta como algo negativo en sí mismo, cuando en realidad es esencial. Las fábricas e industrias no se pueden reducir, porque cada vez hay más consumo y con ello más producción. El problema no es el efecto invernadero en sí, sino lo que estamos llevando al extremo. Estamos emitiendo cantidades enormes de CO2 y otros gases y está atrapando más calor del que el planeta puede gestionar. Es como si estuviéramos envolviendo a la Tierra en una capa cada vez más gruesa y cuanto más tardemos en actuar, más difícil va a ser revertirlo. El efecto invernadero es un proceso físico fundamental del sistema climático terrestre basado en equilibrios energéticos entre la radiación solar entrante y la radiación
infrarroja saliente, emitida por la Tierra. Cuando la radiación solar, principalmente de onda corta, atraviesa la atmósfera, una parte es reflejada por las nubes y la superficie terrestre, pero el resto es absorbida por océanos, suelos y ecosistemas, aumentando su energía y por consecuente su temperatura. Esta energía es posteriormente reemitida en forma de radiación infrarroja de onda larga. Es en este punto donde intervienen los gases de efecto invernadero. Moléculas como el dióxido de carbono o el metano poseen estructuras vibracionales que les permiten absorber fotones de este infrarrojo emitido. Esta absorción no destruye la energía, sino que la reemite en múltiples direcciones, incluyendo de vuelta hacia la superficie terrestre. Disculpad. Bueno, este fenómeno se traduce en lo que física climática se denomina forzamiento radiactivo positivo, es decir, una alteración del balance energético terrestre en la que la energía entrante supera la energía saliente. Este exceso energético no desaparece, aproximadamente más del 90% es absorbido por los océanos, lo que explica su calentamiento progresivo y el aumento del nivel del mar por expansión térmica del agua. Al estar más caliente, se expande más. La intensificación se produce principalmente por tres mecanismos físico-químicos. En primer lugar, la combustión de combustibles fósiles libera grandes cantidades de CO2. Este gas tiene una vida atmosférica larga, lo que significa que se acumula progresivamente y cada vez más en la atmósfera. En segundo lugar, actividades como la ganadería intensiva y la agricultura liberan metano, un gas con un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2 en corto plazo. Y, en tercer lugar, la deforestación reduce la capacidad del planeta para absorber CO2, ya que disminuye la superficie de vegetación que actúa como sumidero de carbono. En cuanto a la segunda cuestión sobre qué podemos hacer en esta sociedad cada vez más consumista, el propio marco europeo reconoce que la solución pasa por reducir emisiones en sectores clave como la energía, el transporte y la industria, así como para mejorar la eficiencia energética y sustituir progresivamente los combustibles fósiles por energías renovables. Más allá de las cifras, ¿qué implicaciones reales tiene este cambio en los ecosistemas del planeta? Los ecosistemas siempre han avanzado y siempre se han adaptado. Es cierto que puede haber impactos, pero también hay una capacidad de resiliencia que a veces se subestima. Además, el ser humano ha mostrado una gran capacidad tecnológica para adaptarse. En lugar de centrarnos únicamente en limitar la actividad económica, quizás deberíamos invertir más en soluciones que nos hagan adaptarnos a estos cambios. El problema es que la velocidad del cambio no deja tiempo para esa adaptación. Muchas especies no pueden desplazarse o evolucionar tan rápido. Estamos viendo una pérdida de biodiversidad, desaparición de hábitats y cambios en los ciclos naturales. No es solo una cuestión ambiental, es una crisis que afecta a todo el equilibrio del planeta. Según varios estudios, el cambio climático ya está produciendo efectos observables en los ecosistemas terrestres, no solo a nivel teórico, sino también a nivel de funcionamiento real. Uno de los cambios más importantes es la alteración de los ciclos biológicos de las plantas. Se ha observado un adelanto de la primavera y un alargamiento del periodo de crecimiento vegetativo, lo que modifica los ritmos naturales de los ecosistemas. También se detectan en la distribución de las especies cambios, con desplazamientos hacia zonas de mayor altitud o regiones más frías, como respuesta a un aumento de estas temperaturas. El estudio señala además un incremento del estrés hídrico en muchos ecosistemas debido a la mayor frecuencia e intensidad de las sequías. Esto no solo afecta a la vegetación, sino también a la capacidad de los ecosistemas para absorber dióxido de carbono. Como consecuencia, estos cambios alteran tanto la estructura como el funcionamiento de estos ecosistemas, afectando a su estabilidad y a los servicios ecológicos que proporcionan, como la regulación del ciclo del carbono o el mantenimiento de la biodiversidad. Llegamos al final de Debate en Crisis. Hoy hemos escuchado posturas muy distintas sobre una misma realidad. Por un lado, la preocupación por las consecuencias del cambio climático, la urgencia de actuar y, por otro, la necesidad de tomar decisiones que no comprometen el desarrollo económico ni el bienestar social. Pero más allá de las diferencias, hay algo que parece claro.
El cambio climático no es una cuestión simple, es un problema global, complejo y con implicaciones científicas, económicas y sociales. Hemos hablado de causas, de emisiones, de responsabilidad humana y de sus efectos en la naturaleza, en los océanos y en nuestras propias vidas. La ciencia nos dice que tenemos que actuar, pero no indefinidamente. La clave está en encontrar soluciones basadas en la evidencia y cooperación. Quizá la pregunta no sea solo si el cambio climático existe o quién es el responsable, sino qué estamos dispuestos a hacer como sociedad a partir de ahora. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa de Debate en Crisis. Buenas tardes.